Buenos días. Bueno, vamos a empezar la semana hablando de psicología como siempre. A ver, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Buenos días. Ademar, buenos días. Hola. Buenos días. Natsu Dragonel. No me suena tu nombre por aquí. Bueno, para los que no me conocéis, por lo que sea, pues soy psicólogo y hablamos de psicología en este espacio. El fin de semana, como siempre, de desconexión para empezar la semana con ganas y bueno, sobre todo habiendo descansado, si no la semana se vuelve muy complicada y muy cuesta arriba. Hola Carmen, buenos días. Yo el fin de semana me lo tomo muy de relax, y ni siquiera contesto mensajes, nada de nada, desconexión total. Ni siquiera es que sufra de un estrés extremo cuando llega el viernes y necesito desconectar como tal, sino que es una decisión consciente que he tomado como para protegerme del agotamiento. Y así pues me va muy bien. Cómo controlas, ¿no? Pero en este caso, fíjate, ¿no? Como es una decisión anticipatoria al agotamiento. Ni siquiera es que note que no puedo más y digo, bueno, pues ahora cuando lleguen los fines de semana tengo que descansar. No, es antes de eso, antes de llegar a eso. Hola Mamen, buenos días. Hola Dan, Dex, bienvenidos. No sé si me habéis visto alguna vez, pero vamos a hablar aquí de psicología. De Alicante soy, del interior de Alicante. Al final se trata, Mar, como ves, de tomar decisiones más que de responder al estímulo que venga. Si viene el estrés y viene la ansiedad, ya quizás sea tarde para anticiparse, que es un poco de lo que se trataba, ¿no? Cualquier trabajo supone una presión externa. En este caso de la psicología, pues supone un agotamiento más bien, quizá emocional, pero bueno, pues como todos los trabajos, si te anticipas al agotamiento, pues vas a ser capaz de evitar los problemas antes de que lleguen. Y a mí así me va muy bien. Yo he tenido mucho estrés en épocas de estudio, pero lo he soportado toda la presión, sin consecuencias psicológicas. Porque, claro, a la misma vez que me preparaba los estudios, también estaba trabajando mi ansiedad, trabajando mis emociones, etc., ¿no? Y una vez pasó toda esa fase, vino otra fase también de mucho estrés, que es el empezar a trabajar y enfrentarse a la vida que supone también ser autónomo, etc., ¿no? El estrés no existe, es mental, muy buena frase. No es que no exista, el estrés es lo que supone la presión externa, es lo objetivo realmente. Lo que podríamos suponer que es mental, Dex, es más bien la ansiedad.
El estrés se define como la presión externa, que viene de la ingeniería realmente, no viene de la psicología. De esa presión que suponía, por ejemplo, los materiales en un puente. Eso es el estrés. Tanto que sufra un material como que sufra una persona en un lugar donde existe mucha presión o mucha exigencia del entorno. Sin embargo, la ansiedad sí es puramente mental. Es como nuestros pensamientos se vuelven catastróficos y empiezan a pensar cosas que jamás vayan a ocurrir probablemente, y damos vueltas y vueltas y gastamos muchísima energía o perdemos el tiempo en eso, ¿no? Te reto a hacer ASMR. ¿Qué es ASMR? ¿Es eso de los sonidos? Sí, soy psicólogo a tiempo completo, colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué opinas de los gays? ¿Crees que sea pecado serlo? ¿Ser gay, te refieres? Eso es una orientación sexual y nada más. Para empezar, el pecado es una concepción religiosa. Yo no soy religioso, no soy creyente, con lo cual para mí el concepto de pecado no tiene demasiado sentido. Más bien hace alusión a la culpabilidad que uno siente al hacer al tener una conducta determinada. Ahora bien, ¿quién decide qué es bueno y es malo? En el caso de la religión, lo imponen desde fuera. Imponen que es malo hacer ciertas conductas, y si uno cae en esa conducta, pues se siente culpable. Y quizá, prototípicamente en el caso del catolicismo, el tema de la homosexualidad no ha estado bien vista. Quizá con el tiempo ha ido cambiando, o quizá no del todo, pero en cualquier caso es un concepto religioso lo del pecado, y yo no trabajo con esos conceptos. Buenos días, Maite. Sí, ¿verdad? Porque también tiene que ver con la época, Mar. En realidad, a día de hoy no está tan mal visto la religión, es así, no estoy seguro, ¿eh? En la religión católica eso ha evolucionado, ese concepto. Es que mi tío era gay y lo secuestraron y ya no apareció. Claro, y ni siquiera en este caso tendría tanto que ver con la religión, sino incluso en épocas de dictadura, que no sé de qué país eres, pero dictaduras en la época de los 60, 70, 50 incluso han habido en prácticamente todos los países. En todos prácticamente fue un fervor dictatorial tremendo. Así que seas de Latinoamérica o seas de aquí, da igual, porque hubieron dictaduras en todas partes. Entiendo que las dictaduras hubo mucho de esto también. Se llevaron por delante a mucha gente, un poco al que era diferente, básicamente. Así que entiendo que esto ocurría. Por ejemplo, a Federico García Lorca, aquí en Granada, también lo asesinaron, en principio por esa razón. Ni siquiera por lo que escribía, que le escribía cosas bastante políticamente incorrectas en esa época. Él escribía sobre los gitanos, escribía sobre los negros en Estados Unidos, escribía sobre las minorías. Y él además era de una minoría, y parece ser que por eso lo buscaron, lo encontraron y se lo llevaron por delante. Delicado, ¿eh? Tema delicado. Hoy en día, por suerte, tenemos otro tipo de concepciones. ¿La ansiedad puede desencadenar pesadillas? Bueno, lo que puede desencadenar es, claro, un nerviosismo excesivo podría desencadenar un peor sueño, pero las pesadillas son algo natural, en realidad. Ahora bien, hay un modelo, dentro de los modelos que explican los sueños, olvidaos del modelo psicoanalítico de Freud, eso no tiene evidencia científica, nada de lo que soñamos tiene un sentido o una explicación objetiva, nada, pero hay modelos que intentan explicar el porqué de los sueños o para qué sirven los sueños, diferentes modelos. Entre ellos hay uno que, desde el punto de vista incluso neurocientífico, hace alusión a un lugar del cerebro que se llama prosencéfalo, donde, digamos, se manejan las motivaciones. Es muy probable que una persona que tiene preocupaciones, que algo le preocupa muchísimo, sueñe con ese algo cuando se duerma. Es muy probable. Con lo cual, si uno tiene ansiedad, si algo le preocupa muchísimo, es posible que sueñe con ello y que le dé más vueltas de la cuenta. Así que la respuesta sería sí,
en parte sí, haciendo o conectando con ese modelo del prosencéfalo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman los autores que lo proponen, pero es muy interesante. Se ve que te gusta el trabajo tan bonito que desempeñas, y te has dado cuenta en tan solo 7 minutos, Dex. Tienes muy buena capacidad de análisis, me parece. Yo casi nunca sueño, al menos no lo recuerdo. No entiendo el motivo, pero sí, así es. Lo normal sería en realidad, Dex, el no recordar. Hasta ahí es digamos lo normal. Lo que no es normal en realidad es que nos acordemos. Fíjate, ¿sabes por qué, Dex? Te voy a dar una explicación científica al por qué no nos acordamos de los sueños. Resulta que cuando tú sueñas, se activan... Hola Nati, buenos días. Se activan partes específicas del cerebro. Por ejemplo, la parte de aquí detrás, justo, está el córtex occipital, que es el que hace que veamos, es el que procesa lo visual. Se activan durante el sueño, estamos alucinando directamente, tenemos alucinaciones durante el sueño, porque esta zona está activa tal y cual como si estuviéramos viendo cosas que en realidad no vemos. Se activan los lóbulos también parietales, lo que hace que sintamos cosas físicas, lo que sintamos, que tengamos tacto, digamos, que tengamos equilibrio, etc. Y es decir, se activa prácticamente el cerebro entero, excepto el área de los lóbulos temporales. Hay una parte del cerebro que procesa la memoria que no se activa cuando estamos durmiendo. Con lo cual, lo más probable es que toda esa experiencia tan sensitiva, tan realista, que tenemos durante el sueño, como en la parte que registra en la memoria todo eso no está activa frente al resto del cerebro que sí está activo, cuando despertamos tenemos brevemente unos segundos en los que desaparece toda la experiencia, a no ser que le prestemos atención durante esos segundos de tal forma que codifique o pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Con lo cual lo más normal es que desaparezcan todos los sueños, y el que permanece es porque, de nuevo, le hemos prestado atención. Y me parece un proceso súper interesante y apasionante el tema del sueño, pero como digo, alejaos de esas asociaciones tajantes y rigurosas que proponía Freud, de que soñar, pues no sé, con el mar supone que tienes un trauma con tu madre, etcétera, porque no es cierto. Y la parálisis del sueño tiene explicación psicológica. ¿Te refieres a las causas? A ver, un momento, que vea. ¿Te refieres más a las causas? Las causas de cualquier enfermedad no tienen una única fuente. No es unifactorial, sino multicausal siempre. Todas las enfermedades. Con lo cual no hay una forma de saber por qué pasa. Sí que sabemos los caminos por los cuales opera el sueño, que hace que pasemos del sueño profundo o la fase 4 a la fase de REM. Sí sabemos todos esos procesos, sabemos cuál es el fallo en parte a veces, fallos fisiológicos que suponen que esos puentes fisiológicos que hacen que tú cambies de la fase REM a la fase 4, etc. Sabemos que todo eso es una cadena de acontecimientos biológicos y que puede tener un fallo. Si ocurre ese fallo, pues puede ocurrir incluso narcolepsias, problemas en la forma de que tiene de transcurrir con naturalidad el sueño. Pero no sería una única causa, porque si viéramos un problema en un órgano del cerebro, por ejemplo, realmente no sabríamos si eso es causa o es efecto. No lo sabemos, es siempre multicausal. A veces son cuestiones genéticas, cuestiones estresantes de la infancia, cuestiones estresantes del día de ahora. Es siempre multifactorial. Más bien es qué se puede hacer contra eso, que sí hay formas de enfrentarlo. Eso. Sí, pero tiene que ver, Mar, con esas cadenas que son complejísimas, que yo recuerdo haberla estudiado, lo buscaré, ¿vale? Recuerdo haberlo estudiado con muchísima complejidad, porque esto es una cuestión de on y off todo el rato. Un órgano tiene como un botoncito de on y otro de off, el otro tiene lo mismo, uno activa al otro, el otro desactiva al uno, el uno es una cadena súper compleja, con lo cual si algo falla, si algo en ese proceso, al igual que si fuera un ordenador en el cual se le pela un cable, ya no hay conexión y sucede un fallo. Y de pronto aquello que funcionaba a la perfección
deja de funcionar a la perfección y cuando despiertas no despiertas de verdad, cuando tienes que entrar en fase REM no entras, y cosas así ocurren muchas veces por esos cables pelados que tenemos en el cerebro. Pero, de nuevo, ¿eso es causa o es efecto? No se sabe, es complejo. Aprendí más en vivo que en la escuela, y pronto además, en 10 minutos. Te lo agradezco el comentario. Tenemos hoy muchos comentarios, ¿eh? Bueno, como siempre voy a intentar responder a todos. A ver, un segundo, que le dé a esto. Tengo un cable pelado. Tengo un cable pelado. A ver, un segundo. ¿Das sesiones individuales? Sí, me puedes escribir por privado o te pongo por aquí el teléfono si quieres, ¿vale? Para que me escribas. Buenos días. ¿Por qué la depresión trae insomnio? Vale, la depresión entre sus criterios no tiene el insomnio. En todo caso tendrías que preguntarte por qué a ti te ha causado insomnio o si ni siquiera tiene que ver con la depresión. Quizá lo que te esté pasando es que la preocupación te invade durante el periodo en el que estás en la cama y eso te está generando insomnio, pero no están asociados. Los criterios para la depresión no está entre ellos el insomnio. Habría que ver por qué tienes insomnio, porque es otro diagnóstico. Hola Lisette, buenos días. Científicos, cuidado con esta pregunta. ¿Científicos y psicología no es un oxímoron? Muy buena pregunta. En realidad no. No desde el siglo XIX. Oxímoron, para que no lo sepa, es aquello que se contradice uno a otro, como decir la cuesta que... la cuesta... No, vamos a decir la subida que baja o la oscuridad luminosa. Eso es un oxímoron. Nos propone Tony que científicos y psicología es esa contrariedad. En realidad no. Psicología es desde el siglo XIX una ciencia, al igual que la medicina, solo que estudia la conducta humana y los procesos cognitivos que subyacen a esta conducta. Quizás estés hablando, Tony, no de la psicología, sino del psicoanálisis, de Freud. Eso no tiene ninguna asociación con la ciencia, opera en el mismo momento además que la psicología científica. En el siglo XIX empieza el psicoanálisis, al igual que la psicología científica, con otros científicos, con Wundt, luego con el conductismo, con Watson, con Skinner. No tiene nada que ver con todo eso del diván y todo eso. O sea, no hablamos de psicología, hablamos del conductismo. Eso es, claro. La psicología es el conductismo. La psicología es la ciencia de la conducta. Solo que el conductismo de los años 20, con Watson y luego Skinner, etc., toda esa escuela, que son psicólogos, por cierto, que eso es puramente psicología, porque podrías hablar, por ejemplo, de etología, de la conducta de los animales, etc. Y no estaríamos hablando de lo mismo. Pero el conductismo es psicología pura, frente a otras escuelas, como por ejemplo el psicoanálisis, que no tiene ninguna asociación a la ciencia. Ahora bien, quiero decir que este tipo de ideas hacen al final que desarrollemos creencias erróneas con que la psicología trabaja con un diván y hablando de los traumas de la infancia. La psicología no habla de eso, aunque podría explorarse los traumas de la infancia, pero no necesariamente uno que tiene un trastorno psicológico ahora tiene un trastorno en la infancia, como sí postulaba el psicoanálisis, como digo, sin ningún tipo de evidencia. Pero sí, es conductismo puramente. Lo que pasa es que el conductismo, Tony, primero fue conductismo, luego se dieron cuenta, en años posteriores, en los años 60, 70, que el conductismo no explicaba todo de la conducta humana y ya empezaron a explorarse los temas cognitivos, y por eso ahora la terapia que se aplica y la escuela que se estudia es la cognitivo-conductual. Esa es la que se estudia y esa es la pura ciencia de la psicología. ¿Vale? Lo digo porque hay muchas creencias erróneas. Tengo muchos mensajes hoy, ¿eh?
Voy a hacer lo que pueda, como siempre. A ver. Igual que vas al masajista, haces deporte para cuidar tu cuerpo, también muy importante la cabeza. La gente no lo ve así, pero es muy necesaria tu labor. Bueno, cada vez más, Dex, cada vez más. Hoy en día mucha gente ya acude a consulta sin grandes problemas, acuden porque quieren ver si aprenden cosas interesantes de tipo gestión emocional, asertividad, cada vez más, como incluso prevención. Gracias, mamen. Todo el mundo debería acudir al psicólogo y no porque como tal lo necesites. Ah, vale, estoy leyendo un mensaje anterior. Quizá no hace falta que vayamos porque sí, pero es cierto que prevenir supone también anticiparte los problemas. Desde luego hay cosas que deberíamos saber, no porque te lo enseñe un psicólogo en terapia, sino que deberíamos saber incluso a nivel educativo, ¿no? Gestión emocional y, como decía, la forma de ser habilidoso socialmente, entre lo cual se engloba la asertividad. Que no solo asertividad, habilidades sociales son varias, son bastantes formas de ser habilidoso y la asertividad solo es una de ellas. Yo creo que eso se debería trabajar no en contexto terapéutico, sino incluso en contexto educativo, y no es algo que se incluya, por la razón que sea. O cosas pequeñas que igual no son tan importantes, pero pueden ser útiles trabajarlas. A ver, se me van escapando mensajes. Voy a hacer lo que pueda, Siempre se me escapan muchísimos mensajes. Si alguno no contesto, me volvéis a preguntar. Sí, lo de que estás loco cada vez menos, pero sí, todavía, sobre todo la gente mayor. Cuando a una persona mayor le dice, sobre todo otra persona, no que ellos busquen ayuda, sino que otra persona le diga tienes que ir al psicólogo, consideran que sos para locos, con lo cual al final no van y no superan sus problemas. Problemas que además, por otra parte, sí tendrían solución. Hace 5 años perdí a mi padre por COVID. Estoy con depresión desde entonces. Ya te lo comenté. Y además dices depresión, no duelo, porque en el caso de Leonesa, que está escribiendo también por aquí, hace más años todavía sigue con problemas afectivos por esa misma razón. ¿Verdad, Leonesa? Hace 13 años creo me dijiste, ¿no? Claro, porque hablamos de el duelo, que es ese proceso natural que hasta ese punto es, bueno, es adaptativo, funcional, pero pasado cierto límite ya no es tan natural. Llega un momento en que ya los pensamientos empiezan a saltar desde esa persona, asociados a esa persona, a otras cosas ya, a hacer alusión a ti mismo, a ti misma, al futuro, al mundo, lo negativo que es. Empieza todo a teñirse de negro y eso ya no es duelo. Eso ya es otra cosa. Claro, ¿y en qué medida se convierte en depresión y no en duelo? En la medida en la que toda esa presión psicológica se convierta en conducta, en que nuestra conducta nos tire hacia dejar de hacer cosas que antes hacíamos, que es uno de los criterios de la depresión. Si ese estado de ánimo nos empuja a dejar de hacer cosas, cada vez tendremos menos estimulación, digamos, en cuanto a neurotransmisores, y cada vez estaremos peor. Es un círculo vicioso hacia abajo, hasta que cada vez estaremos con menos ganas de levantarnos del sofá, y eso nos lleva a la depresión. Así que si un estado de ánimo no se convierte en conducta, estaremos protegiéndonos frente a la depresión. «15 días. Perdiste a tu madre y se te pasa todo por la cabeza. Por lo cual estás en ese proceso de duelo que como digo, hasta este punto es adaptativo. Se consideraba antes 6 meses, hasta los 6 meses era normal, un criterio que ha desaparecido por suerte, pero claro, hace 15 días, es muy reciente.
sigue siendo duelo, tienes que vivirlo, tienes que sentir esa tristeza, es completamente natural. Y se trata de que al final, el final de ese proceso, aceptes la marcha y no te machaques, ni te culpes, ni sientas que has perdido un tiempo que no has tenido, que te lo han quitado, que todo eso se vaya acomodando hasta el punto de que sea aceptable. Es decir, que pierdas la sensación de que es injusto. ¿Cómo gestionas tus problemas y los de los demás? Supongo que te habrán tocado pacientes y temas muy delicados que te afecten incluso a ti a la hora de salir del trabajo, desplazar el trabajo, fuera de la jornada laboral. No, Dex. No por esta razón. Alguna vez lo he comentado, quizá como eres nuevo por este canal, que por cierto estoy en directo también en TikTok, ¿eh? Aquí en YouTube no hace mucho tiempo que me pongo también en directo. En TikTok llevo mucho más tiempo. Entonces quizá no conoces este punto respecto de mi trabajo. Hay una diferencia entre empatía afectiva y empatía cognitiva. Los psicólogos debemos ser muy eficaces en cuanto a la empatía cognitiva, que nos permita comprender de forma bastante profunda cuál es el malestar de este paciente, por qué siente lo que siente, cuáles son incluso los factores que están intercediendo en su malestar, con tal de buscar soluciones. Esa empatía cognitiva es la que nos ayuda a trabajar. Ahora bien, la empatía afectiva es aquella empatía de la cual mucha gente no sabe desprenderse, no puede, va con su personalidad. Y entonces el que es psicólogo tiene esa empatía, la tiene de antes, desde luego, de ser psicólogo. Llega a su trabajo y siente que le maltrata el trabajo. En mi caso no es así. Yo no desarrollo esa empatía afectiva y eso me protege frente a, digamos, este malestar tan íntimo que se crea entre el paciente y el psicólogo. Tú ten en cuenta que si yo como psicólogo me veo afectado de forma afectiva con lo que me cuenta, yo no puedo ayudarle. Sería lo mismo que un amigo que se ve afectado por el caso de la persona. No le ayudaría. Yo tengo que ser capaz de buscar, a pesar de todo, aparte del entendimiento, del acompañamiento, de hacerle sentir que está siendo entendido, tengo además que hacerle salir. Tengo que ser capaz de ver posibles soluciones. Si yo me derrumbo con la persona, yo no le estoy ayudando. Seré pues prácticamente como cualquier amigo o cualquier familiar. Así que, claro, la idea es empatía cognitiva, sí, pero no empatía afectiva. Y es algo que no es algo que, en realidad, que haya entrenado, sino más bien que va con mi personalidad. Y yo cuando estuve haciendo las prácticas de la universidad con pacientes de trastorno mental grave, esquizofrenia, trastorno bipolar, TLP, etcétera, yo recuerdo que me decían, ¿y no te afecta cuando estás allí con personas que cuentan al final problemas muy graves, incluso de la infancia? Y yo siempre decía que todo lo contrario, y yo me salía de ahí muy contento de poder ayudar a esas personas, de que gracias a una conversación con ellos, que les pudiera ayudar un poquito, hacerles sentir un poquito mejor cada vez. Yo salía de ahí lleno de energía, más que hundido. Y eso desde luego tiene que ir con la persona, y si no va con la persona, tiene que trabajarse, porque si no acabarías destruido emocionalmente. Porque los pacientes suelen contar problemas muy graves. Si uno no es capaz de enfrentar eso, no está preparado para este trabajo y tendría que por tanto dedicarse a otra cosa. Y así ha ocurrido con compañeros que he tenido en la universidad, que se han enfrentado a este trabajo, y una vez han empezado a trabajar se han dado cuenta de que no estaban hechos para esto, y después de tantos años de estudio han tenido que dedicarse a otra cosa. Una lástima. En mi caso se me da bien eso. Tengo mucha frustración. ¿Qué te pasa, Lisette? Nada de lo que hago funciona. Tengo la capacidad de levantarme cuando me caigo, pero no sé si siempre será así, porque siento mucha carga.
Es decir, sí te levantas cuando te caes, pero sientes mucha angustia de todas maneras. Es que claro, entiendo, Lisette, que como pasa siempre, al final todo sucede de una forma caótica y multifactorial. Sucede que tienes muchos problemas a la vez. Y suele ser así, porque la vida es exigente en sí misma, ¿no? Lo laboral, lo familiar, supone siempre muchos problemas. De lo que se trata para poder quitarte un poquito de malestar, Lisette, es poder analizar como tal un problema. Es decir, descomponer ese grandísimo problema que uno tiene en la cabeza, que supone tanto, en pequeños problemas. Porque si tú lo descompones en pequeños problemas, vas a empezar a ver posibles soluciones a cada uno de ellos. De esa manera, ese grandísimo problema, ese gran nudo así gigante que no tiene solución, que más bien abruma, que más bien deja la sensación de no voy a hacer nada porque nada tiene sentido, que más bien desactiva la conducta, lo que necesitas es hacer esa descomposición. Si tú descompones el gran problema en pequeños problemitas, casi como si fueras deshaciendo nuditos pequeños, vas viendo cómo ese gran problema va desapareciendo, porque eso sí tiene solución. Pequeñas soluciones a pequeños problemas. Eso quita esa sensación de estar abrumada y de que nada tenga sentido, incluso. ¿Sabes por dónde voy, Lisette? Es complejo, desde luego, y hay que trabajarlo. Pero de verdad que uno se siente mucho mejor cuando siente que en parte su gran problema está en sus manos, que tiene formas de solucionarlo. Pero la empatía cognitiva es un término mentalista, no tiene evidencia, Rabbit. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que no tiene evidencia? ¿Tienes evidencia de que no tiene evidencia? Porque me sorprende mucho que digas eso. Claro que tiene evidencia. ¿Lo dices porque has leído un estudio que diga que no tiene evidencia? ¿Por qué dices que los términos mentalistas no tienen evidencia? La motivación, Rabbit, la motivación es un término mental, cognitivo, mentalista, lo puedes llamar si quieres, que tiene evidencia científica. La emoción es un término mentalista también, que tiene evidencia científica, claro. El aprendizaje también lo es. El pensamiento también lo es y también tiene evidencia. Todos esos términos cognitivos que empiezan en los años, ya desde los años 50 con Hull, hay bastantes autores que desarrollan todos estos términos, ya no conductuales, sino cognitivos, que empiezan en los años 50, 60 y hasta hoy, que ha desarrollado toda la ciencia cognitivo-conductual, y cognitivo está de toda esa parte mental, que ha alimentado lo conductual previo. ¿Entiendes, Rabbit? Todo lo mentalista que tiene evidencia es lo que ha estudiado la psicología desde todo ese tiempo hasta hoy. Y desde luego se puede medir, por eso tiene evidencia, claro. Y la empatía es una de ellas. La depresión da dolores físicos. Por ejemplo, ¿podría dar dolores de espalda? Bueno, pues podría ser. Dolores físicos como tal puede suponer incluso otro problema físico que no tenga que ver con la depresión. Lo que pasa es que la depresión como tal, como también mueve hormonas, como también mueve neurotransmisores, evidentemente va a verse afectado el cuerpo por esa relación. El aumento del cortisol es uno de ellos, cuando la depresión cuando se acaba asentando. A lo largo plazo, la depresión supone también ese aumento del cortisol que abre las puertas a un montón de problemas físicos también. Es decir, aumenta el riesgo de padecer problemas de todo tipo también. Porque el sistema inmunitario es ese sistema que, por no ser, digamos, necesario en todo momento, digamos que el cuerpo extrae energía de ahí en muchísimos casos. Si tú vives en una amargura constante y necesitas energía para procesar toda esa saturación de pensamientos excesivos, el sistema inmunitario es uno de esos sitios de donde se saca la energía, porque el cuerpo entiende que no es tan necesario para el ahora. Ahora lo que necesita es gestionar esos pensamientos que tanta energía consumen. Con lo cual, a largo plazo, el sistema inmunitario se ve debilitado.
Así que frente a cualquier tipo de virus, o de cualquier tipo de virus, etcétera, de bacteria, o de cualquier cosa que entre en el cuerpo está más sensible, menos capaz de afrontarlo. También supone problemas de dolores musculares, claro, si estamos encorvados, agachados, inclinados, con malas posturas a causa de esa desactivación fisiológica, claro que vamos a tener dolores de ese estilo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si es un dolor específico, quizás sea por otra razón, pero no va a suponer depresión y un dolor específico, porque si no, en el criterio del DSM de la depresión incluiría entre ellos dolores específicos, como digo. Más bien es la apertura a un montón de problemas de forma difusa, no concreta. No podríamos decir que un dolor es causa de la depresión concretamente, pero desde luego el estado emocional a largo plazo va a suponer un cambio. Buenos días, tengo un hijo de 28 años con varios trastornos mentales y no consigo que se ponga en tratamiento. En esas está mucha gente, Cristina, con respecto a esto, ¿no? A el querer que familiares nuestros muy cercanos acudan a tratamiento, y eso es lo más difícil. Porque si el hijo con un trastorno quiere ir a terapia, es bastante fácil de trabajar y se llega a objetivos de forma rápida. Pero claro, cuando no quiere, ese es el gran trabajo de los padres, convencerlos de que para ellos supondría de verdad una mejoría, convencerlos de que ellos quieren ir a terapia, de que quieran ellos. Si no, ellos no quieren, no hay nada que hacer. Les puedes obligar a ir incluso de manera física, da igual, porque no querrán hacer nada, no confiarán en el psicólogo. Es difícil eso. Cuando consiguen los padres que acudan a la consulta, algo empieza a moverse, o a lo mejor no, dependiendo de lo que él quiera. Porque esto es casi como si vas a un dietista obligado y el dietista te dice lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Desde luego, después va a depender de ti que quieras o no quieras cambiar cosas. Que quieras después hacer caso al dietista y comer aquello que te dice. Si no come lo que dices, pues no va a cambiar nada. Es un poco una analogía. El gran trabajo al final, Cristina, es conseguir que acuda y que quiera cambiar él, que va a ser para él una mejoría. Buenos días, Fefi, Mariela, perdón. Se te pasa por la cabeza hacerte daño. Claro, es un estado muy intenso de emociones. Y por eso decía antes, Marisita, que necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Y cuando llega algo tan intenso, muchas veces cuesta mucho solucionar emocionalmente un problema de estos. Por eso mucha gente viene antes de tener problemas para aprender a la gestión emocional, con tal de poder afrontar luego un problema cuando llega y no cuando ya está en el problema. A ver, Mariela, pero estás acudiendo Marisita, perdón. ¿Estás acudiendo a consulta? ¿Estás en tratamiento psicológico? Libros avanzados de psicología. Yo solo recomiendo... Hola, Mariam. Buenos días. Solo libros de texto. No leo libros narrativos de psicólogos que escriben libros. Rabbit. Entonces solo te podría recomendar libros de texto. Es decir, psicología del pensamiento, psicología de la emoción, psicología de la memoria, psicología del aprendizaje. Libros de texto de, por ejemplo, la UNED, que son los mejores. Libros de texto de psicología los puedes encontrar en la misma biblioteca de la UNED. Yo te recomiendo esos. Claro, Marisita, me estás contando unas emociones muy intensas que necesitas trabajar a nivel psicológico, no farmacológico. Porque los fármacos te hacen sentir mejor por una reacción fisiológica, pero no te enseña a gestionar tus emociones. Y eso que tiene que ver con pensamientos muy concretos que generan emociones muy concretas. Debes aprender a gestionarlo. No puedes dejar pasar pensamientos tan negativos. Sí, Vane, hago terapia a distancia. Te puedo dar mi teléfono por aquí, por el chat, y si quieres me escribes, ¿vale?
También puedes escribir por privado, por aquí, por TikTok. Permitidme que beba agua porque me quedé afónico una vez por no beber. A ti, Fefi. A ver, ¿qué me ha dejado por ahí? La verdad, los que tengáis preguntas que se me hayan pasado, me las volvéis a hacer, ¿vale? Porque a veces se me van y bueno, hago lo que puedo, como siempre. A ver. A ver. El lema de mi profesor de metodología de la enseñanza decía que afectividad igual a efectividad. Anda. Afectividad igual a efectividad. A ver cómo es eso, Mar. Afectividad igual a efectividad. A ver qué piense. Pero no entiendo la asociación, ¿eh? Vale, a ver, explícame el contexto, porque igual con el contexto tiene más sentido. Ah, vale. Bueno, vale. Ahora sí lo he entendido. Enseñar con afecto es efectivo, vale. No había entendido. Vale. Eso sí. La verdad que nos ayudas mucho con tantas dudas que siempre hemos tenido las personas. Gracias a ti, Carmen. Además tú eres suscriptora, con lo cual me ayudas también con esa, incluso económicamente. La suscripción, por cierto, son 3,5 € al mes, por si alguien quiere colaborar, por cierto. Y mañana no, es lunes, el miércoles hacemos el directo para suscriptores también, que nos vemos un poquito las caras. Por cierto, mañana tengo trabajo, porque mañana por la mañana sabéis que voy a la radio en directo a las 10 de la mañana, por eso empiezo los directos un poquito más tarde, a las 11 menos cuarto, y luego a la 1:30 voy a televisión también, a Teleelda, donde también tengo una colaboración, y a ver si puedo luego subir un trozo, aunque sea, de la tele, porque la tele, como es privada, me cuesta un poco más subir contenido de ahí, pero luego a veces me lo pasan de extra y puedo subirlo. A ver, ¿me podrías decir por qué cuando tenemos una desilusión lo asociamos al corazón? A ver, ¿me podrías decir por qué cuando tenemos una desilusión? Estoy intentando procesar esta pregunta. Vale, es que desilusión, decepción, en cualquier caso rotura de expectativas, leonesa, cuando dices asociada al corazón te refieres a emocionalmente, ¿no? Gracias, Mar. Sí, en este caso estaba más bien intentando masticarla de forma profunda. Creo que había entendido el sentido que quiere decir leonesa. Estoy intentando masticar esa profundidad con tal de responderla lo mejor posible. Hablamos al final de emociones. Claro que las emociones están asociadas a eso que llamamos el corazón. Sería inevitable que no fuera así. Con lo cual, desilusión como tal supone que había una previa ilusión, es decir, habían expectativas que se rompen. El problema, por lo tanto, tiene que ver con las expectativas. Expectativas, como he dicho tantísimas veces, generan
un problema cuando son demasiado rígidas. Si las expectativas son flexibles, incluso ante la perspectiva de perder un familiar, suponemos que el familiar en algún momento, si es mayor, puede fallecer, y tenemos la expectativa de que jamás muera porque si no yo me muero, por ejemplo, nos generará un dolor extremo cuando esto ocurra. Y si es una persona mayor es esperable que ocurra antes que tú. Así que desilusión, como digo, depende de esa ilusión previa. Trabajemos por tanto esa ilusión previa. Consigamos que esa ilusión previa sea más flexible. Eso va a cambiar las cosas. Porque eso es una emoción que es la que produce el malestar. El cómo vivimos esa situación, no la situación en sí misma. ¿Entiendes, leonesa, por dónde voy? No sé si me he explicado con lo que quería decir, leonesa. O si te separas incluso, leonesa, como me estaba intentando explicar respecto a las expectativas, ¿no? Alguna vez he dicho que uno no debería siquiera juntarse con nadie si no está previamente dispuesto a que eso se rompa en algún momento. Porque si no lo hacemos, estaremos siempre con el miedo a perder y cediendo partes de nuestra personalidad o lo que querramos con tal de que la otra persona no se enfade y no nos deje. Así que la desilusión también en este sentido opera por la ilusión previa. No seas demasiado exigente con esa ilusión previa y no te generará demasiado malestar cuando esto se rompa, quizá, ¿no? No tiene por qué romperse. No se trata tampoco de que no nos juntemos nunca con nadie ni que nunca querramos a nadie. Se trata de que estemos preparados, de que si eso se rompe algún día, eso no nos destruya. De eso se trata. De aceptar las cosas conforme vienen, de aceptar que hay cosas que no están en nuestra mano controlar, como por ejemplo que alguien nos quiera o no nos quiera. Con lo cual, si tú aceptas eso, cuando esa otra persona te deje, por ejemplo, o ya no esté contigo porque ya no te quiera, no te desilusiona, ¿no? ¿Lo entiendes? Eso es, Patricia. Sin grandes expectativas del futuro. A ver, tengo mieloma múltiple y estoy en tratamiento con inmunoglobulina de donante, Targin, Lírica. No sé lo que es un mieloma múltiple, Mariela, no sabría decirte. Ahora bien, en el caso de que esto te esté produciendo una depresión, que es posible, porque dentro de los criterios para la depresión existen esos criterios de diagnóstico diferencial, en los cuales hay que descartar que un trastorno físico, que una enfermedad física, te esté provocando los síntomas de la depresión. Si es así, entonces no tienes depresión como tal, tienes más bien síntomas a causa de ello. Claro, vale, es un cáncer de células plasmáticas, vale. Lo que sí ocurre frecuentemente es que la consecuencia, es decir, que no te cause tanto eso, la depresión, sino el impacto emocional del diagnóstico. Que ese impacto te provoque tal malestar que te genere tantísimo malestar que te provoque, por lo tanto, una depresión. ¿Qué sería depresión en este caso? Si tú tienes un cáncer, que de hecho tengo un paciente que tuvo cáncer después de venir conmigo a consulta, y menos mal, me decía esta persona, porque cuando le vino estuvo mucho más preparado para el diagnóstico, porque coincidió que estaba con ansiedad. Al cabo de 3 o 4 meses le diagnosticaron un cáncer y estuvo preparado para ese impacto y lo vivió de una forma bastante adaptativa. Claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el impacto puede generar una depresión en el sentido de que pierdas las ganas de vivir, de que se te quiten las ganas de hacer nada, que dejes de hacer cosas, te quedes encerrado en casa o encerrada, porque ¿para qué? Por ejemplo, eso sí sería un problema y llevaría incluso, a pesar del primer diagnóstico, a una depresión que podría incluso ser peor que el diagnóstico previo. Porque si se te quitan las ganas de vivir, pues imagínate. Es decir, lo que va a provocar la depresión, Mariela, es el impacto emocional que eso tiene y no tiene por qué provocarlo. Podrías vivir el diagnóstico
de una forma más adaptativa, sin dejar de hacer cosas, sin dejar de hacer aquello que antes hacías, aunque no tengas ganas. Eso impediría que tuvieras una depresión. Sabéis que para la depresión, para el trastorno depresivo mayor, lo que más funciona, porque lo he dicho muchas veces, es la terapia conductual. ¿Qué es la terapia conductual? Pues como en la depresión, desde luego para que uno esté en depresión tiene que cumplir con uno de los criterios, mínimo ese, si no, no puede ser diagnosticado, es el que la persona ha dejado de hacer cosas que antes le gustaba mucho hacer. Así que, como digo, lo que más funciona para la depresión es la terapia de conducta, empezar otra vez a hacer esas cosas que antes le gustaba hacer y que ha dejado de hacer, porque ha estado con eso cayendo en una espiral patológica. Porque cada vez tengo menos ganas de hacer cosas, por lo tanto cada vez hago menos cosas, y como hago menos cosas cada vez tengo menos ganas, porque a nivel cerebral se producen menos cambios neuroquímicos, menos dopamina, menos serotonina, menos endorfinas, menos oxitocina, menos de todo, porque has dejado de hacer cosas. Así que a pesar del diagnóstico, Mariela, yo te sugiero que no dejes de hacer cosas que antes te gustaba hacer, incluso aunque no tengas ganas. Eso te va a proteger de la depresión. Algo que desde luego empeoraría mucho el cuadro clínico anterior. Es lo que más deseaba, pero él me demostró que no tenía ganas. Claro, Leonesa, hay cosas que no podemos cambiar. Y esa es una de ellas, que los demás nos quieran o no nos quieran. Y tenemos que estar dispuestos a eso. No tener grandes expectativas respecto de eso. Tiene mucho que ver también con la pérdida de familiares. Uno puede ser abandonado por una pareja, o puede ser incluso abandonado en otro sentido, que una persona fallezca. Pero debemos estar dispuestos a aceptar también que no siempre todo el mundo que nos quiere o que queremos va a estar a nuestro lado. Tenemos que estar dispuestos también a eso, a aceptar, a dejarlos ir. Eso permitiría que no sintieras desilusión. Y eso es un trabajo que hay que hacer emocional, psicológico. Eso es, Leonesa, pusiste tu esperanza en él. ¿Sabes en quién tienes que poner esperanza, Leonesa? En ti. Tener esperanza en que tú vas a dar todo con tal de que esa relación salga. Si no sale, has hecho todo lo posible, está bien. Pero porque tú has hecho el esfuerzo de hacer posible algo que era complicado, quizá. Genial, has hecho bien tu trabajo. Es casi como decir, apruebo un examen o no lo apruebo. Da igual, te has esforzado en estudiar. Acepta que has suspendido, pero que tu trabajo estaba bien hecho. Te has esforzado, ¿no? Pero no te centres en el resultado. No te centres en que él se quede o no se quede. Céntrate en que tú has hecho lo posible. El otro día te hablaba de la narrativa, de qué te dices cuando algo sale mal. Y si tú te dices que es culpa tuya, que no vales lo suficiente, cuando alguien te deja, pues desde luego generas una narrativa coherente con esa autoestima baja. A ver, ¿crees que el silencio cura o solo hace que lo oscuro tenga más espacio? A ver, ¿crees que el silencio cura? El silencio. ¿Te refieres a ignorar a una persona? ¿A dejar de hablar a la persona? ¿Al ghosting este que está tan de moda? ¿Es eso a lo que te refieres? ¿Apartar a una persona de tu vida que consideras que te produce malestar? Por ejemplo, eso. Buenos días, Aluna. Desde que me liberé,
y acepté, dejé ser libre a mi pareja, todo mejoró. No hay desilusión, juicios, claro, eso es, Patricia. Esa es la idea. Eso te va a proteger frente a esa decepción, porque no tienes la expectativa rígida de que esa persona se vaya o no se vaya. Dices, bueno, yo quiero que se quede, me gustaría mucho que se quede, me dolería que se fuera, pero si se va, no me va a destruir, porque he construido en mi vida una serie de roles complejos que me van a soportar ese malestar. Tengo amigos, tengo hobbies, tengo familia, tengo etcétera. Todo eso te protege frente a una pequeña caída que no es toda tu vida. Si tu pareja es toda tu vida y has puesto todas tus esperanzas en ella, cuando te deje va a suponer para ti un golpe emocional muy fuerte. ¿Quién ha cometido aquí el error? ¿La persona que te ha dejado? No. Tú, que no has construido una vida compleja en torno a ti. Yo creo que en líneas generales, Mar, la comunicación es esencial, aunque el silencio ya comunica algo. Claro, por eso pregunto si te referías al silencio de, en fin, el ghosting, ¿no? El decir, bueno, ya no me interesa esta relación, desaparezco. Si eso es mejor que hablar, casi que mejor. Yo estoy de parte de Mar. Creo que la comunicación es mucho más interesante. Pero claro, depende de qué persona, ¿no? Hay personas que no dejan hablar, que están muy encerradas en su forma de ver las cosas y no hay forma de llegar a acuerdos. Todo dependerá de qué tipo de persona, ¿no? Sí, a eso iba yo, Mamen. Iba precisamente a esta pregunta que me intento entender aún y que se me ha pasado, espérate. A ver. ¿Has notado? ¿Te refieres a esta, no? Mamen. ¿Has notado que nadie valora la vida hasta que alguien les enseña cuán fácil es quitarla? ¿Era esta la pregunta que decías? No, esta no era. Aunque tampoco le encuentro demasiado sentido. Es decir, ¿nadie valora la vida? No, yo creo que sí, ¿no? Hasta que alguien les... bueno, estás haciendo alusión, no sé cómo te llamas, hay un punto como nombre. Estás haciendo alusión al miedo que genera pues el sentir que está la muerte cerca. Pero la gente, yo creo que valora la vida bastante, ¿no? Otra cosa es que vaya en automático, que no viva de forma intensa, bueno, sí, pero yo creo que la gente valora la vida como algo esencial, por eso tienen miedo a perderla, ¿no? Así que no sé muy bien... O sea, es decir, sí entiendo lo que quieres decir, pero me refiero que no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a tener que ir desconectando, ¿eh? Son las 11 casi. A ver, ¿qué opinas? Vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué opinas de una persona que bloquea y desbloquea habitualmente? Sí, hoy en día está muy de moda eso, ¿eh? Lo de bloquear y desbloquear, ¿eh? Está muy de moda eso. Es decir, alguien me cae mal o me falta el respeto, incluso quizá, y bloqueo y luego desbloqueo. O por alguna razón, no sé por qué está muy de moda eso, lo veo mucho en mi consulta de las parejas de esas personas que vienen a mi consulta. Que me ha bloqueado, le voy a bloquear yo, me ha desbloqueado. Claro, es como ese te dejo de hablar o ya no te adjunto, que decíamos en la infancia, pero de forma tecnológica. Gracias, Patricia, a ti por tus aportaciones tan interesantes. Me parece el uso de una herramienta que está al alcance y yo considero que hay veces que es necesario, porque hay personas que no entienden que a pesar de ser incluso asertivos, de decir, mira, no quiero esto, no me hables más, no me interesa. Hay gente que insiste. Bueno, es una herramienta al final que la tecnología nos ofrece, el tema del bloquear. Quizá me estás preguntando, Mari Campos, por estas personas que exceden estos límites y que están todo el día bloqueando y desbloqueando a su gusto. Me parece que para ellos ha supuesto una forma de gestionar sus emociones,
que funciona para ellos y no me parece ni la mejor forma ni la peor, sino que es la forma que han encontrado de gestionar sus emociones. Te bloqueo, te cierro la puerta que me puedas hablar y por tanto causarme ansiedad o causarme enfado, porque ya no me puedes hablar. No tienes opciones de generarme ese malestar, por tanto al cerrarte la puerta yo me siento tranquilo. Entiendo que esa es la forma de estas personas de las que hablas de gestionar sus emociones. Me parece la peor forma en el sentido de que no es asertivo. Lo mejor sería, como digo, hablar las cosas, poder expresar lo que uno siente y piensa, pero siempre se puede. Bueno, hay gente que, como digo, no escucha. Así que, bueno, pues una herramienta más. Sí, yo también me voy ya, Carmen. Un placer que estés por aquí, ¿eh? A todos. Nada, vamos a marcharnos, chicos y chicas. Un placer estar con todos vosotros. Mañana a las 11 menos cuarto estoy aquí, porque a las 10 en punto estoy en la radio Monóvar, por cierto, por si alguien quiere escucharme. Todavía no sé de qué voy a hablar mañana, pero de algo creo que seguro interesante. Bueno, chicos y chicas, el que quiera escribirme por privado me puede escribir para consulta online. Gracias, Tere. Y bueno, sabéis que tenéis el espacio para suscriptores en mi perfil, ahí tenéis bajo subs el espacio para suscriptores, son 3,5 € al mes, por si alguien quiere unirse, para unirse a los directos de los miércoles o para colaborar incluso, pues ahí tenéis esa opción. Así que nada, chao, chao, adiós, hasta mañana, adiós a los de YouTube, un placer teneros por aquí, adiós, adiós, gracias a todos.